Sin lugar a dudas, en la historia del baloncesto, Dennis Rodman ha sido uno de los jugadores más destacados por su valentía, agresividad y capacidad defensiva. Él, junto a Scottie Pippen y el icónico Michael Jordan, resucitaron la NBA, que se encontraba en un declive a finales de los años 90. Sin embargo, fuera de la cancha, Rodman se convirtió en uno de los deportistas más controvertidos y excéntricos del mundo. Conocido como el chico malo del baloncesto o el gusano desquiciado, Rodman siempre vivió al límite, sin importar las consecuencias. Su estilo de vida fue una leyenda en el mundo del baloncesto, pero también se involucró en la lucha libre y el cine, trabajando con Jean-Claude Van Damme en algunas ocasiones. Rodman llevó su comportamiento extremo a sus relaciones personales, manteniendo amistades con individuos igualmente excéntricos. Por ejemplo, se hizo amigo del dictador maniático de Corea del Norte, Kim Jong-un, lo cual causó polémica y asombró a todo el mundo. Dennis Rodman fue el primer deportista en ser considerado un fenómeno mediático. Las cámaras de la prensa lo rodeaban las 24 horas del día, ya que siempre se esperaba que cometiera alguna locura. Además, se dejó llevar por el bajo mundo de la fama, el alcohol y las mujeres, lo que lo llevó a ser odiado por la NBA, ya que según los directivos, no transmitía una imagen ejemplar a los jóvenes de la época. La historia de Dennis Rodman es convulsionada y llena de momentos turbios. Aunque tuvo toda la fortuna y atención que siempre quiso, llegó al punto de casi quitarse la vida encerrado en un carro con un arma en su mano. A continuación, se relata su estremecedora historia. Dennis Rodman, el chico malo del baloncesto, vivió una vida llena de excesos y polémicas. Su fama y fortuna no pudieron protegerlo de las consecuencias de sus acciones. A pesar de ser un jugador icónico, su comportamiento fuera de la cancha generó críticas y rechazo de la NBA y de la sociedad en general. Dennis Rodman nació el 13 de mayo de 1961 en Nueva Jersey, EU. Fue el mayor de 28 hermanos y su padre era un irresponsable que dejaba a las mujeres embarazadas y no se hacía cargo de sus hijos. A pesar de esto, Dennis decidió buscar a su padre cuando se hizo famoso. Durante su infancia, Dennis tuvo que lidiar con una madre dura que no lo toleraba mucho. Más tarde, se mudaron a Dallas, Texas, y creció en una de las zonas más peligrosas de la ciudad. Curiosamente, en su adolescencia, Dennis era de baja estatura y no parecía que iba a crecer mucho. Llegó a medir solo 1,68 metros, mientras que sus hermanas menores llegaron a ser más altas que él. A pesar de todas las dificultades, Dennis Rodman no se rindió y siguió luchando por una oportunidad en el baloncesto. Finalmente, logró convencer al entrenador del equipo de baloncesto de su escuela para que le diera una oportunidad en el equipo. Aunque al principio no tuvo mucho éxito, siguió entrenando duro y mejorando su juego, hasta que finalmente se convirtió en una estrella del equipo. Después de graduarse de la escuela secundaria, Dennis Rodman asistió a una universidad comunitaria en Oklahoma, donde continuó jugando al baloncesto. Allí, finalmente se dio cuenta de su verdadero potencial y comenzó a destacarse como jugador. Fue entonces cuando llamó la atención de los reclutadores de la NBA, quienes lo seleccionaron en el draft de 1986 para jugar con el equipo de los Detroit Pistons. En los Pistons, Dennis Rodman se convirtió en uno de los jugadores más destacados del equipo, gracias a su increíble habilidad para defender y recuperar rebotes. A lo largo de su carrera en la NBA, ganó 5 campeonatos y fue nombrado en 7 ocasiones para el equipo All-Star. A pesar de su éxito en la cancha, Dennis Rodman continuó luchando con sus demonios personales y problemas de adicción, pero incluso en los momentos más difíciles, nunca perdió su pasión por el juego y su habilidad para sobresalir en el baloncesto. Su historia es un recordatorio de que, aunque la vida puede ser dura, siempre hay una oportunidad de salir adelante si se trabaja duro y se tiene fe en uno mismo. Dennis Rodman también sufrió la discriminación racial y se sintió sin oportunidades, llegando a pensar que su futuro estaba en el tráfico de drogas y, tal vez, en la cárcel. Pero su vida cambió de forma milagrosa a los 17 años cuando creció 28 centímetros en un año y alcanzó los 2 metros de altura. Sabía que la altura era un factor crucial en el baloncesto y así se hizo un jugador popular en las canchas callejeras. Al destacar en un torneo comunitario, llamó la atención de varios cazatalentos y estableció buenos contactos.
Su madre le abrió nuevamente las puertas de su hogar y en poco tiempo los entrenadores del equipo local lo llamaron. Después de recibir una oferta de beca por 3 años, Dennis Rodman no dudó en aceptarla. Empacó sus pertenencias en las mismas bolsas de basura que su madre le había dado en el pasado y se dirigió al instituto en Oklahoma que buscaba desarrollar a deportistas en lugar de ingenieros. La institución vio un gran potencial en él y apostó por su futuro. Esta decisión resultó ser un trampolín para Dennis Rodman hacia la NBA. En 1986, aquel chico que había vivido sin padre y había visto a su madre bailando por las calles durante 2 años, debutó en la liga de baloncesto más grande del mundo, la NBA. Fue seleccionado por los Pistons de Detroit, equipo que en ese entonces estaba liderado por Isaiah Thomas, quien se convirtió en una figura paterna para Dennis Rodman tanto dentro como fuera de la cancha. Dennis Rodman tenía actitudes rebeldes al unirse al equipo, probablemente debido a su pasado en la calle y su creencia de que era superior a los demás. A veces no seguía los entrenamientos al pie de la letra, lo que retrasaba al resto del equipo. Sin embargo, todo cambió cuando el capitán del equipo, Isaiah Thomas, lo tomó del pecho, lo golpeó y le dijo que esto no era una broma y que todos trabajaban duro para ganar el campeonato. Thomas le recordó que cada uno tenía una gran responsabilidad y que debía estar junto al equipo. Dennis Rodman quedó muy sentido por las palabras de Thomas, pero también sintió que finalmente era valorado y que el básquet sería realmente su profesión. Este momento fue un punto de inflexión en la vida de Rodman. Después de disciplinarse y adaptarse al equipo, Dennis Rodman hizo entender a sus compañeros que debían jugar más rudos. En el básquet, la agresividad al momento de clavar o quitar un balón marca la diferencia en la cancha. El equipo apoyó a Rodman en su tarea de ser el reboteador defensivo, lo que implicaba instinto, anticipación, fuerza y entrega, algo que él tenía de sobra. Comenzaron a llamarlo el gusano debido a su habilidad para meterse entre los jugadores bajo del aro. Rodman no le tenía miedo a nada y era capaz de arriesgar su vida para obtener el balón. Incluso se paraba frente a jugadores como Shaquille O'Neal y les hacía tapadas. En los Pistons de Detroit siempre marcaba a rivales de la talla de Michael Jordan, Magic Johnson y Larry Bird, y los provocaba para sacarlos de su juego antes de que llegaran a los Chicago Bulls. Dennis Rodman fue una pieza clave en los Pistons, logrando 2 anillos de campeonato consecutivos en las temporadas 1988 a 89 y 1989 a 90, convirtiéndose también en el mejor defensor de la NBA por 7 años seguidos. Como novato, era el arma secreta para una generación que ya estaba de salida en el equipo, pero pronto se quedó solo. Los nuevos compañeros que entraron en los Pistons no estaban a su altura y el equipo dejó de ganar. Desilusionado y pensando que sus mejores años habían pasado, Rodman abandonó el equipo y entró en una profunda depresión, llena de fiestas sin sentido, alcohol y mujeres. Entró en el lado más oscuro de la fama y estuvo a punto de darse un tiro. Encerrado en su carro en la oscuridad de su depresión y con un arma en la mano, encendió la radio y escuchó una canción llamada Ebb and Flow de la banda Pearl Jam. Esta canción lo calmó al punto de quedarse dormido, y podríamos decir que aquella canción y aquella banda le salvaron la vida. Tiempo después, Rodman siempre les estuvo agradecido al punto de cantar aquella canción con ellos en distintos conciertos. Retomando su historia, Dennis Rodman se recuperó un poco y decidió regresar al baloncesto. Tuvo un breve paso por los San Antonio Spurs y en 1995, lo que menos esperaba era que la verdadera etapa gloriosa de su carrera llegaría al ingresar a los Chicago Bulls. Después de varias llamadas, negociaciones y contratos, se dio el mayor junte que una cancha de baloncesto haya podido presenciar. Los Chicago Bulls confirmaron que Michael Jordan regresaría al baloncesto y ahora Jordan, Scottie Pippen y Dennis Rodman serían compañeros, lo que pasaría a la historia como el verdadero trío de los chicos malos que en la NBA habían llegado para acaparar la atención mundial hacia ellos. Este equipo se convertiría en el verdadero terror del baloncesto y él confiesa que fueron ellos 3 quienes pusieron de nuevo a la NBA en el mapa del interés mundial a mediados de los 90. Dennis Rodman ya tenía 2 anillos de campeonato y ahora se sumarían 3 más con los Chicago Bulls, para un total de 5. Fue la estrella que demostró verdaderamente que el dicho en el baloncesto que dice lo siguiente: quien domina los rebotes, domina el juego, sin lugar a dudas. Los años más convulsionados en su carrera y ahora sus vidas eran otras dentro y fuera de la cancha. Ya no eran jugadores, eran celebridades mundiales. Mientras Michael Jordan cautivaba a la audiencia en la pantalla grande con la película de Space Jam, Dennis Rodman se aventuraba en el cine de acción y tuvo la oportunidad de actuar junto a Jean-Claude Van Damme. En la película Double Team, Rodman se volvía cada vez más excéntrico con su apariencia, llena de piercings, cabello de colores y ropa fuera de lo común, lo que empezó a ser considerado como moda en la época. Acompañando a sus excentricidades, su comportamiento también se volvía desenfrenado, excediéndose en fiestas y sitios nocturnos, y fue arrestado varias veces por manejar en estado de ebriedad. Incluso se escapaba de las prácticas para asistir a luchas libres, llegando a pelear con el famoso Hulk Hogan antes del 4º partido de las finales con los Chicago Bulls. A pesar de su comportamiento errático,
Rodman era un personaje único y sus breves apariciones en la lucha libre fueron un espectáculo. La vida de Dennis Rodman empezó a descontrolarse cada vez más, mientras que en el mundo del baloncesto el famoso trío de los Toros de Chicago llegaba a su fin con la retirada de Michael Jordan y la disolución del equipo. Los Bulls no renovaron el contrato de Rodman, quien ya era un fenómeno mediático y parecía estar más interesado en la farándula que en el deporte. Su siguiente equipo fueron los Lakers de Los Ángeles, pero se rumorea que eligió este equipo principalmente para estar cerca de Hollywood y hacer contactos para futuras películas. Allí lanzó su película Rescate Explosivo, pero pronto su carrera en la farándula se mezcló con polémicas y escándalos, mientras que su carrera en el baloncesto en el equipo de Dallas fue breve y sin éxito. Rodman llevaba una vida desenfrenada, con fiestas, trasnochos y numerosas parejas y celebridades. Sus excesos lo llevaron a despilfarrar su fortuna, sufrir estafas y tener poco éxito en el mundo del cine. La vida de un hombre que siempre vivió a su manera y sin preocuparse por lo que la gente pensaba. Así fue la historia de Dennis Rodman. A medida que su carrera en el baloncesto llegaba a su fin, su vida se fue desenfrenando cada vez más. Sin embargo, Rodman dejó un legado en el baloncesto, siendo considerado uno de los mejores defensores en la historia de la NBA. Ganó 5 campeonatos mundiales y fue elegido 7 veces como el defensa más valioso. Junto con Michael Jordan y Scottie Pippen, brindó a los fanáticos de la NBA algunos de los mejores años de baloncesto que se hayan visto. En resumen, aunque su vida fuera de la cancha fue caótica y llena de excesos, Dennis Rodman será recordado como un jugador de baloncesto excepcional y un personaje que vivió su vida a su manera.